Bueno, pues hechas las presentaciones, no sé, me he acordado de una cosa que leí que una vez lo comentó y lo escribió el siguiente ponente, Pedro Miguel Echenique, que decía que los discursos, los postres ya resultaban largos, pero los entremeses deberían ser todavía mucho más cortos. Si estamos en los entremeses, luego poco vamos a decir. Presentarle a Pedro Miguel Echenique, y estamos aquí sin papeles porque si no habría que traer así un dossier entero, pues es un poco complicado, pero sobre todo pues deciros que catedrático de física de la materia condensada, pues yo qué sé, impulsador de todo lo impulsable e innovador que ha habido en Euskadi, premios múltiples, bueno, por supuesto nacido en Isaba, que eso no se me puede olvidar, una especie de Navarro Donostiarra o Donostiarra Navarro, es decir, euskaltzale, amorratua gainera, bertzozalea, ikusi da, zela emozionatu dan gaur goizien, deskartzekoa da, una persona disponible absolutamente a todo, innovador y un visionario. No sé qué deciros. Le estuvimos visitando en el Donosti Physics Center y fue una gozada estar con él apenas media hora, pero la verdad es que salimos con la sonrisa en la boca. Resultó entrañable y una gran persona. Bueno, sus méritos son infinitos. La verdad es que hoy seguramente nos hablará del Premio Príncipe de Asturias, ayer que estuvo. Hablará de lo útil de curar y lo útil del conocimiento. Hemos venido a compartir conocimiento. ¿Qué os voy a contar de él? La verdad es que es una auténtica gozada compartir con él. Yo le he leído muchas cosas y me llamaban cosas y os voy a comentar algunas. Por ejemplo, decía que el 99% de la genialidad es sudor. Y la verdad es que es verdad. Ya veréis que es una persona que es absolutamente entregada, pasión, que ha comentado ahora María Jesús. Y yo la verdad es que por no hacerle méritos, que los tenéis disponibles en todo el orbe y los podéis encontrar, sí que quería decir que la verdad es que este defensor de la nanociencia y la nanotecnología y un defensor a ultranza de que la información de la sociedad debemos de cultivarla entre todos y que la sociedad se merece eso y él la propicia además y entiende que la sociedad además puede exigir a los actores, en este caso los científicos, etcétera, que la propicien y la acerquen, pues la verdad es que creo que hoy nos puede dar una lección de conocimiento y nos puede dar una óptica importante para continuar en este proceso de mejora. Yo no voy a contar mucho más. Le cedemos a la palabra porque los méritos son suyos y nosotros hemos venido, pues como se suele decir, tenemos dos orejas y una boca y hemos venido a escucharle y a disfrutar con él. Eskerrik asko, Pedro Miguel. Lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta egia esan hitzaldi bat ematea beti lan bada. Hori ez dut nik ukatuko, baina kasu honetan zuen aurrean egotean niretzat lan ez eziko hor ere handia da. Y esto quiero empezar en castellano para que lo oiga nuestro amigo catalán. Ha sido especialmente para mí emocionante escuchar a los dos versolaris, porque una de las cosas que veremos hoy, en una charla larguísima, por cierto, como se me pidió, ya lo siento, la culpa es de ellos, a mí me pidieron 1:15, o sea que hasta 1:15 me considero capacitado para seguir. Entonces, una de las ideas de la ciencia es el progreso, ¿no? La ciencia se apoya en los anteriores, somos eslabones de la cadena. Newton, citando a un teólogo del siglo XII, lo decía: si he podido ver tan lejos es porque me he apoyado en las espaldas de los gigantes anteriores. Y cuando yo veía aquí a Miren Amuriza, pues me venía la idea de progreso, ¿no? Pues yo estuve, no sé qué año era, el 82, en aquella famosa final, no contra Lopategui, sino con Lopategui. Todavía me acuerdo de algunos de los temas, el náufrago en el barco, ¿no? Chanchangorriá, el verso de Amuriza, Chanchangorriá, es una maravilla. Y el verso al padre, los 3 versos al padre, ahí está, todavía producen escalofríos si se leen. Y yo mismo los utilicé para concluir cuando me dieron el premio Euskadi de investigación, recordando a nuestro padre que no estaba, yo dije
el verso de Amuriza. Nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik balego. Paya, hace 4 años, va a hacer 3 años, hicimos un congreso importante en San Sebastián sobre la figura de Albert Einstein para celebrar el año milagroso. Einstein escribe 4 o 5 artículos que cambiaron la faz de la física y el mundo. De ahí surgió la relatividad, el efecto fotoeléctrico, la cuantificación de los fotones, etc. Nadie se acuerda quién era presidente de los Estados Unidos en el año 1905, pero todos recordamos a Albert Einstein. Y en aquel año yo tuve la idea de explicar a todos estos ponentes, entre ellos 6 premios Nobel, que contestaron que sí en una semana a la asistencia. Entre ellos, un amigo de un señor de la audiencia de pelo blanco, que es de los pocos mayores que yo, que es profesor de Harvard, Dudley Hershbach, que acaba de visitarnos de nuevo, que me escribió una carta diciendo que esa semana había sido la semana más maravillosa de ciencia que había tenido, 800, 900 personas, toda la ciudad, y que era lo más apropiado para conmemorar el año maravilloso de Einstein, Annus Mirabilis, a Mirabilis Week en San Sebastián. Y allí tuvimos la idea de explicarles lo que era la cultura vasca oral, con mucho miedo, porque de lo sublime a lo ridículo hay una línea, la misma línea que separa al genio del estúpido en ciencia accidentalmente, pero eso volveremos luego en el tema. Y se nos ocurrió hacer una reunión en el Portueche y que cantasen versos. Pero el problema era que iban a entender. Aquí no hemos tenido traducción directa al catalán, pero allí tuvimos traducción directa al inglés, que la hizo magistralmente Xavi Paya, y fue bonito ver los premios Nobel, pusieron temas, alguno le preguntó «Quo vadis?», ¿a dónde vamos?, ¿no? Y Egaña contestó «Quo vadis?», y bueno, es lo mismo que la filosofía, vamos de dónde venimos a dónde vamos, pero lo que está claro, el verso acabado, es que vamos al fútbol por la tarde, ¿no? Para mí ha sido especialmente, ya, con esto ya entro ya en plan Versolari, animado a Versolari después de comer bien, pues esto ha sido para mí un gran entremés. El discurso, incidentalmente, la frase sobre los postres, es en una reunión de la Trilateral en Barcelona, una comisión complicada, mucha gente, o el Consejo Hispanoamericano, que yo formaba parte. Es un hombre por el que tengo gran admiración por su trabajo, pero que la brevedad no es una de sus virtudes. En concreto, el antiguo presidente Jordi Pujol nos pegó un discurso de 55 minutos de introducción antes de cenar. Entonces, de ahí viene mi frase, que es solo, porque normalmente en la tradición inglesa hay after dinner speeches, ¿no? Pero aquello fue pre-dinner speech. Y desde entonces yo digo que solo hay una cosa más peligrosa para un orador, que es un discurso a los entremeses, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos al tema, que es un tema muy difícil, porque a mí se me ha pedido que hable características de la ciencia, que haga una conexión global a la medicina, pero desde la física, en definitiva un desafío, y que lo haga largo. Y de esto, la ciencia indica que es lo que se llama en la película una misión imposible. ¿Os acordáis de la película? Porque estudios recientes de la Universidad de Cambridge, donde yo he estudiado, la mejor universidad del mundo, Cambridge es la de Inglaterra, la segunda mejor es Harvard, la de Cambridge, Massachusetts, denotan que personas inteligentes y especialmente motivadas, con inteligencia emocional como la suya, no pueden mantener la atención durante más de 20 minutos, independiente de lo brillante que sea el orador. Así pues, misión imposible. Afortunadamente, la propia ciencia viene al rescate, porque la semana pasada la revista Nature publicaba un estudio conjunto con de Harvard, del MIT, Harvard y Cambridge, England, en la que indicaba que, insisto, personas inteligentes y emocionalmente bien dotadas como ustedes, a partir de los 20 minutos, se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidas las que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el buen rato que les voy a hacer pasar en esta charla. Y ya empezamos con el tema. El tema, ¿por qué no empezar con Rousseau, no? Fíjense que lo que decía Rousseau en 1762. La mitad de los niños
morirán antes de cumplir 8 años. Esta es una cifra inmutable, no intenten cambiarla. En la Inglaterra, en 1867, la mitad de los muertos eran menores de 14 años, personas menores de 14 años. 38 años era la esperanza de vida de una mujer en los albores del siglo XX, cuando el 18% de los recién nacidos morían antes de 1 año. Pensando en estos datos y preparando esta charla, porque yo suelo preparar muy bien mis improvisaciones, por eso cada vez las estoy reduciendo, leía un discurso del presidente de la Sociedad Americana de Física en 1899. El discurso se refería, era en su speech presidencial, un gran físico norteamericano, Rockwell, y él hablaba de la impotencia del médico. Se preguntaba por qué este hijo único, esta mujer que está aquí en el lecho del dolor, viene el médico y lo único que le puede decir que va a ir a peor. ¿Por qué esa impotencia? ¿Por qué? Y esta pregunta para él era especialmente dolorosa, porque tenía diabetes, lo sabía y murió al año y medio. Creo que el remedio de la insulina se descubrió 20 años después. Entonces, a la pregunta ¿por qué?, él contestaba, la respuesta es ignorancia. No sabemos el remedio. Yo sé que existe, pero no lo sabemos. Y esta ilustración es importante porque él continuaba. La solución no vendrá solo de la medicina, porque el cuerpo humano es el resultado de interacción para un físico de billones de átomos, pero es una cosa muy compleja. Está la medicina, la física, la química. Esperemos que el siglo XX cambie esta situación y que en 100 años los que vengan después tengan una herencia distinta a la que nosotros nos han dejado, en parte por no investigar en conocer, por no romper el muro de la ignorancia. Y esto es lo que ha pasado en el siglo XX. ¿Qué es el siglo XX? Fíjese, esto me lo ha dado un amigo común, esta transparencia me la ha pasado mi buen amigo Joan Rodés. Al entrar a un hospital en el año 1900, esto era, con todo el respeto, y de seguro que la medicina cogía en la mano de los pacientes con gran cariño, todo esto es estupendo y ojalá no se pierda nunca, pero no es lo mismo que lo que ocurre ahora. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en algo, por ejemplo, ahí ven, en que se puede escribir con átomos individuales de oro y plata sobre una superficie de cobre. Donostia International Physics Center. Incidentalmente, esta es la primera vez que una palabra en euskera se ha escrito con átomos individualmente, uno a uno. Todas las palabras en euskera se escriben con átomos, pero con billones en cada punto de átomos. Donostia International Physics Center. Y al poner esto quiero simbolizar que hubiese pensado Einstein, si, o Mach, o Lucrecio cuando escribía De Rerum Natura, o Demócrito, si alguien le hubiese dicho que íbamos a poder no solo ver, sino manipular los átomos uno a uno con la nanotecnología. Yo no soy un gran defensor de la nanotecnología, primero porque la nanotecnología no necesita quien le defienda. A mí la nanotecnología me gusta igual que la neurofisiología o lo que pero puesto si hubiese gente que la atacase, pues la defendería como parte de la ciencia, ¿no? Pero entonces con esto quiero indicar lo que ha sido el siglo XX, que es el triunfo de la ciencia y de la tecnología y el triunfo de la aplicación del conocimiento a la solución de problemas humanos. Fíjense ustedes, imagínense Aristóteles hoy, hay una reflexión que me gusta. Las opiniones de Aristóteles en filosofía no estarían muy lejos de cosas que todavía se siguen discutiendo en los parlamentos. Si Aristóteles fuese a un parlamento no se sentiría tan a disgusto. En el vasco necesitaría una cierta introducción para entender el follón que se tiene. En general, y sin embargo sus opiniones sobre ciencia son absolutamente fuera de ansiedad. Esto ya Galileo lo desprobó. ¿Por qué? Porque la ciencia progresa.
y progresa solucionando problemas y abriendo nuevos otros. Y hoy, cuando vemos la medicina moderna, Aristóteles con esto tendría que ir al psiquiátrico, porque no podía asimilarlo. En gran parte de las cosas que he puesto aquí son simplemente contribuciones de la física a la instrumentación y ayuda al médico. Los físicos no sustituyen, ni mucho menos. Es una ayuda para facilitar el diagnóstico, no la curación. Y esto es un triunfo de la ciencia moderna. El triunfo de la ciencia moderna es fruto de una combinación exitosa, con éxito, de dos realidades. La realidad física, testeable y testeada por el experimento, y la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surge de la búsqueda de coherencia interna que aportan las matemáticas. En esto la ciencia moderna es griega, como muchas otras cosas, con Arquímedes como pionero. Además de venir de esta tradición, la ciencia moderna es útil. Y los grandes problemas que tendrá que afrontar el siglo XXI, la salud es uno de ellos, la alimentación es otro, la energía, tremendo problema. Ahora se discute nuclear, sí o nuclear, la solución es nuclear, y además no es suficiente para la solución. Medio ambiente, el crecimiento de la intolerancia, no tendrán solución con menos ciencia y menos educación, sino con más ciencia y más educación. Aquí está una persona que conozco bien. Este ha sido el asesor científico de Blair. Cuando la enfermedad de las vacas locas, ya que estamos con médicos, este diseñó un modelo, utilizando el conocimiento de la ciencia inglesa, con todos sus expertos, que pudo predecir la evolución de la enfermedad. De un crecimiento exponencial, fueron tomando medidas, vieron que el modelo era robusto, iba decreciendo. No solo fue útil, le dijo a Blair el día que tendrían controlada la enfermedad, y eso es fe en la ciencia. Blair convocó las elecciones ese día y ganó las elecciones. Eso es fe, lo útil de la ciencia, lo robusto. Ahora, aunque hoy me voy a centrar en el aspecto utilitario, la ciencia moderna es más que las aplicaciones prácticas. Es sobre todo una aventura humana, una aventura intelectual que en los últimos años ha revolucionado la concepción del mundo en que vivimos, nuestra concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar contribuciones insignes de otros campos, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad, quizás la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Ahí los físicos han tenido un lugar de honor, como otros, pero un lugar de honor. Y los físicos han sido los historiadores y los profetas del universo. Por un lado, han querido determinar las condiciones iniciales del universo mirando a los confines del cosmos, ¿no? El Big Bang. Y por otro lado, los laboratorios de altas energías han roto la materia hasta entender de qué están hechas las cosas, ¿no? Y la ciencia es por eso parte de la cultura moderna, parte esencial. Abarca la ciencia desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde el radio de Planck, 10 elevado a menos 35, no se lo puede imaginar, hasta los confines del universo. Y en el centro está el hombre, o la ameba, que para esto es igual, la ameba, que tiene un desafío intelectual igual. El desafío de la complejidad es tan grande o superior que el del quark o el universo. Muy rápidamente he sintetizado un vídeo para que se hagan una idea de este inmenso pero finito universo en que vivimos, desde lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande es 10 elevado a 26, los confines del universo. Nuestra galaxia tiene 10 elevado a 21 metros, que no les dice nada. Pero si les digo que la luz tarda 8 segundos en ir a la Luna, 8 minutos en ir al Sol, tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia, que no es más que una de las innumerables galaxias, y nosotros estamos en los arrabales de una pequeña galaxia, para que se hagan una idea. Empezamos, pues, va a ir a toda velocidad, simplemente para que se hagan una idea. Este vídeo, yo suelo dar una charla en Santander a los mejores expedientes de bachillerato de España, en todos los campos, y se lo muestro en 5 minutos. Aquí lo voy a hacer en 1 minuto. Empezamos en los confines del universo, 10 a la 26, ahora cada milisegundo vamos bajando en factores de 10, estamos en la galaxia,
sigue dividiéndose por 10, 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 por 10. Llegamos a las órbitas, al sistema solar, etc. Vamos bajando, llegamos a la Tierra. Y rápidamente llegaremos a la mano. Ya hemos bajado 21 órdenes de magnitud, un 1 con 21 ceros. Ahora llegamos a esta mano, vamos a ir un poco más despacio. Ahora estamos en el centímetro, vamos a bajar al milímetro. Estas imágenes ya, esto es la medida. Aquí están todos ustedes, algunos con el bisturí, otros con el curandos, por ahí andan, ¿no? Y ya vamos entrando un poco más y ya ven la estructura de doble hélice del ADN, el secreto de la vida. Llegamos un poco y a los átomos. Y a partir de ahí, otra vez vacío, 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 vacío. Bueno, esto es para que se hagan una idea de dónde estamos. Es realmente admirable y es un logro cultural que se haya podido contestar a preguntas desde lo más pequeño a lo más grande. Y sin embargo, lo realmente interesante, en mi opinión, no está en esto, sino en la naturaleza real de los objetos normales. Ahí está el desafío del hombre, la ameba y la medicina. Y esto es lo que ha cambiado el siglo XX. Si yo tuviese que resumir el siglo XX en 3 palabras en lo que ha cambiado la medicina, elegiría átomo, gen y bit, o si quieren, átomo, gen y computador. Y al decir átomo hemos entendido la materia. Desde la física cuántica hemos entendido por qué el átomo es estable, por qué la materia es estable. Hemos entendido por qué solo hay 100 y pico átomos y hay billones de sistemas planetarios, sin embargo. Aquí está codificada toda la materia habida y por haber. Lo hemos entendido desde la física cuántica a través de una ecuación muy bonita, que es la ecuación de Schrödinger no relativista. Y en la física cuántica lo que atrae es un cambio de paradigma. La física cuántica tiene mucho que ver, por cierto, como veremos con la medicina. No es una teoría abstracta que importe solamente a algunos especialistas, ¿no? Porque gran parte de toda la tecnología que nos rodea está basada en la física cuántica. La resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que permite diagnosticarme una tendinitis de rodilla o una fascitis plantar, que los médicos me la diagnostican maravillosamente. A curar, aquí llevo 11 meses sin poder... Pues viendo, entonces, a pesar de los grandes médicos que tengo, ¿no? Es algo que está presente en la tecnología de todos los días. Pero incluso ahora, los propios fundamentos de la física cuántica se utilizan para procesar información con los ordenadores cuánticos o para disimularla con la criptografía cuántica. La física cuántica es la gran revolución conceptual del siglo XX. Es omnipresente. Incluso, por ejemplo, la física cuántica del enlace químico y la difracción de rayos X, entender eso, llevó a la segunda gran revolución biológica, que es el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN en un laboratorio de física en Cambridge, en el laboratorio de física de Cambridge, el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, donde Watson y Crick dilucidan la estructura de doble hélice del ADN. Porque es que los físicos no solo han aportado a la medicina, que también, los conocimientos, instrumentos y habilidades que han cambiado el siglo XX, sino les hemos transmitido, en palabras de Max Delbrück, la importancia de buscar explicaciones físicas radicales al comportamiento celular. Y eso nos lleva a la segunda palabra, que es el gen. Y aquí hay una modesta foto. La figura de difracción del ADN, obtenida por una mujer, Rosalind Franklin, que fue injustamente tratada por serlo. Nos llevaría mucho tiempo, pero fíjense ustedes, la primera mujer que entra a la Academia de Ciencias francesa entra en 1979, a pesar de que Madame Curie, en el año 1900, era premio Nobel de Física y de Química. En el País Vasco del Norte, en Iparralde, hay una frase que dice: liberté, equalité, fraternité, oietatik bat egia balite. Entonces, pero bueno, yo sin embargo no soy partidario de premiar a las hormonas sobre las neuronas como política, pero sí de crear las condiciones para que todo tipo de hormonas puedan desarrollar las neuronas a tope. Bueno, ese es otro tema, podemos ver. Pero esta foto nos da paso a una gran revolución.
Y yo voy a ilustrarles ahora en un vídeo algo que es intrínseco a la investigación, que es el momento del descubrimiento. Todo científico, estoy seguro que todo médico lo ha experimentado. Cuando por fin entiende, acierta el diagnóstico. Es un momento mágico, que le engancha a uno de por vida. Ver algo que alguien no había visto, o ver el primero. Pero claro, ver lo que vieron estos, ver en la estructura, ver cómo encajan los pasos, ADN. Este es el momento en que Watson ve lo que nadie había visto. Cómo encajan las bases en el eje vertebral. A plus T. G plus C, G plus C. El momento del descubrimiento, ya queda enganchado de por vida. ¿Qué ve? Ve como en la estructura de doble hélice tomarse una cerveza en el pub Eagle. Si van a Cambridge, vayan al Eagle. Ahí salieron, que está lo del Cavendish, porque ¿qué habían visto? Que el descubrimiento científico junto con la física cuántica más importante del siglo XX, que la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, y en concreto en el orden en que los 4 nucleótidos que lo componen, las letras que componen el alfabeto de la vida, se ordenan a lo largo del eje vertebral de la molécula, está codificado, está encerrado el mecanismo de réplica. Es la forma que una generación transmite las características a la siguiente. En definitiva, encierra, en bella frase de Crick, el secreto de la vida. Y esta es la segunda gran revolución, porque nosotros compartimos los genes con las moscas, prácticamente el 80%, el 50% con el plátano, algo que seguramente a ustedes les será mucho más obvio cuando oyen algunas declaraciones que cuando oyen otras. Pero en cualquier caso, esta es la segunda gran revolución biológica, ¿no? La primera es importante porque es el año que viene, las grandes revoluciones son las universalidades, ¿no? Universalidad en el origen. Todos los seres vivos compartimos el mismo origen. Darwin. La segunda, esta. Todos los seres vivos tienen el mismo mecanismo de almacenamiento y transmisión de la información genética. Los ADNs son prácticamente iguales, difieren en tamaño y frecuencia. La tercera es el diseño tridimensional, que no entraré. Pero esto ha dado paso al genoma, porque las nuevas tecnologías van a ofrecer soluciones revolucionarias a muchos problemas de la sociedad en el área de la biomedicina y la salud. Por primera vez, y este es el concepto clave, la especie humana es capaz de modificarse a sí misma. Podemos, por ejemplo, a través de la modificación del genoma, aspirar a la inmortalidad. Pues se nos decía en el colegio que ya vamos a ser inmortales a través de nuestros descendientes o a través de nuestras obras. Pero en esto muchos de ustedes estoy seguro que comparten el deseo de Woody Allen cuando dice que yo no quiero ser inmortal a través de mis obras, yo quiero ser inmortal no muriéndome, ¿no? Entonces, podemos ir a la búsqueda de la nueva juventud. Ahí está el cuadro maravilloso del canal. Y esto, la ciencia ya ofrece caminos, yo se los voy a contar, para si quieren vivir hoy, si se trasladase los resultados de investigaciones publicadas en revistas muy serias con ratones y moscas a la especie humana, ustedes podrían vivir mucho más. ¿Cómo? Luego deciden después de esto. Lo primero es comer mucho menos, algo que el País Vasco seguro que no tendrá un gran... Pero en cualquier caso, puestos a hacer, yo estaría dispuesto con gran esfuerzo. El segundo es pasar mucho frío. Pero la tercera ya es más dramática. La tercera no es abstinencia, sino prescindir de las gónadas y células sexuales. Entonces,
Esto está científicamente probado. Si se hiciese esto y se trasladase a la especie humana, lo cual no siempre es posible, terapias en ratones no funcionan para la raza humana, etcétera, el tamaño aquí sí que importa, podrían vivir unos 500 años. En cualquier caso, si lo hiciesen, seguro que les parecía todavía mucho más largo, ¿no? Ahora bien, dicho este relax, porque estaba poniéndose la cosa demasiado seria, volvemos al tema, y esto nos va a proporcionar, no la solución, pero sí un conocimiento más profundo de las causas de algunas enfermedades. Yo ahí no me meto en grandes profecías, por lo que verán. Pero hoy la tendencia en todo el mundo, yo cuando viajo, acabo de estar en los Estados Unidos en algún gran hospital, es que la investigación clínica integre los conceptos y técnicas de la biología molecular en sus metodologías. En el terreno de la medicina, y en este concreto, la separación clásica entre la investigación básica y aplicada ya se está difuminando. Al final, cuando hable y les explique, que seguro que muchos de ustedes todavía no saben qué significa por qué se eligió el nombre de Osakidecha. Esa va a ser mi única contribución original a esta charla. Hablaré de la importancia de las personas y la importancia de este concepto integrador, traslacional, ¿no?, del enfermo, el médico, todos como sujetos, etc. En España, fundamentalmente España, bueno, en Cataluña, el sitio donde mejor está haciendo es, en mi opinión, el Hospital Clínico de Cataluña, gracias a un gran investigador, bueno, gracias a muchos, pero liderado por la visión de un buen médico al que conocerán ustedes mucho, que es Joan Rodés. Bueno, ahora esto no hubiese sido posible sin la tercera palabra, átomo, gen, bit, computador. El genoma no hubiese sido posible sin las técnicas de computación. Y cantidad de cosas de la medicina actual no serían posibles de esta computación. La revolución electrónica ha dominado nuestras vidas. Desde que se inventó el transistor, se ha ido duplicando la capacidad de cálculo, la miniaturización, se ha reducido todo, aumentando cada 18 meses. Es lo que se llama la ley de Moore. Este es el cofundador de Intel. Incidentalmente, un detalle. Hace un año leí que había donado a una fundación sin posibilidad de retorno para investigación en física y en medicina 1/3 de su fortuna. Que creo que era, claro, 1/3 no parece mucho, pero creo que era 18.000 millones de dólares, o 8.000, que es igual. A ver si algún mecenas vasco se anima. Bueno, pero esta es la ley de Moore, lo que viene a decir que cada 18 meses se duplica la capacidad de cálculo. Quiere decir que en 1900 un Intel de estos tenía 4.000 transistores y hoy prácticamente hay ya más de casi 1 millón de transistores, o 10 millones en los computadores. Esto hace que el precio, en 1968, precisamente un transistor, si valía $1, pues hoy 10 millones de transistores valen $1. Hoy podemos meter 1 billón de transistores. El premio es, ya que estamos con la nano es 10 elevado a -9, pues esto es 100 nanodólares. Entonces, esto ha cambiado todo. Ha cambiado la cultura, ha cambiado la forma de preguntarse, ha cambiado la medicina, ha cambiado la física y sobre todo ha cambiado, miren ustedes, este ordenador de aquí, el que estoy yo usando, tiene más capacidad de cálculo que este que han visto aquí, que ocupaba edificios enteros. Hoy ese inmóvil, ese que viene, ese que se gira y las fotos, no sé cómo se llama, el iPhone o esto, tiene 200 patentes de alta tecnología y una capacidad de cálculo absolutamente inmensa, absolutamente inmensa. Entonces, esto es lo que ha cambiado. Aún así, estamos muy lejos de poder contestar y de poder solucionar algunos problemas. La velocidad de computación tiene que crecer y las tecnologías clásicas ya se encuentran con límites que no pueden avanzar. Una posible forma de avance será la nanotecnología. Y fíjense ustedes que todavía no estamos en un desarrollo de la tecnología que nos permita decir que es satisfactorio, porque el papel, imagínense ustedes el papel, primera etapa de la tecnología, el papiro, los escribas custodiados por los sacerdotes. Segunda etapa, la Biblia, un libro para cada persona. Tercera etapa, cada persona una biblioteca. Cuarta persona, el papel está en todo. Yo llego aquí y tomo notas de las preguntas que me hagan para intentar contestarlas, ¿no? Pero no cojo el computador, fíjense, computador, primera etapa, un computador para 100 personas. Segunda etapa, un computador para una persona. Tercera etapa, la web, 600 millones de computadores conectados. Pero en la cuarta etapa no estamos en la etapa del papel, porque si ustedes me hacen una pregunta,
Yo no cojo este computador a punto y luego lo tiro a la papelera, porque no hay computeras todavía. Nosotros necesitamos ir a otra fase, 100.000 veces más rápida, para estar en un sitio donde lleguemos a casa y el cuadro de la pizarra nos diga, oiga, mejor que se retire durante 2 horas y vuelva luego, que de menuda leche ha venido la señora o algo así. Eso pasará sin ningún problema por las ondas, eso va a pasar. Estaremos en un mundo de Disney o de Hyde, no de horror, pero ese sería otro tema. Lo que quiero decir ahora es que necesitamos avanzar en la velocidad de cálculo. Uno nos lo puede dar el avance desde los transistores tradicionales, el transistor tradicional del 47, a la electrónica molecular. Llegar a hacer un transistor con una molécula. Ahora, ¿es posible esto? Pues será o no será. Pero si va a ser, será si sabemos controlar el movimiento de los electrones en dimensiones del orden de 10 veces el átomo, del nanómetro. Y si somos capaces de controlar el tiempo que tardan en moverse. Y fíjese, la primera condición para controlar algo es ser capaz de medirlo. Y por primera vez, si queremos medir el tiempo de movimiento de los electrones en esta futura electrónica, tenemos que ser capaces de medir en unidades de atosegundos, lo que se llama. El mili es 1000 veces menor, el micro es 1.000.000, el nano es 1000 veces, la milésima del millón, y luego seguimos, el femto es la milésima de la billonésima y el ato es 10 elevado a 18. ¿Qué es un atosegundo? Se lo ilustro en el latido de un corazón. Cada vez que alguien duerme con una persona y le oye el latido del corazón, en unidades de atosegundo es lo mismo que la edad del universo. Es decir, un atosegundo es a un segundo lo mismo que un segundo es a la edad del universo, 14.000 millones de años. Pues estos tiempos ya se pueden medir, Y esto lleva consecuencias tremendas, porque la electrónica, si se controlase, medir no es controlar, podía pasar a una electrónica del petahercio 100.000 veces más rápida que la actual. Por ejemplo, una consecuencia tremenda sería que todas estas operaciones dictadas a distancias desde hospitales desarrollados a un país subdesarrollado no tendrían los problemas que pueden tener ahora, de inseguridad, etcétera. Pero más importante que especular sobre lo que puede ser, porque yo creo que es prever lo que puede venir, supera toda nuestra imaginación, y desde luego mejor es que decir que una vez que esto se controle hay cuestiones que ya pueden ser atacadas científicamente, que antes no podían. Unas de física, por ejemplo. ¿Cuál es la forma más eficiente de poner un electrón en un átomo en un estado excitado y controlar su decaimiento al estado fundamental? O ¿cómo podemos controlar la corriente en nanoestructuras semiconductoras con ondas electromagnéticas? En definitiva, ¿cuál es el límite último de la electrónica moderna? O ¿cómo puedo alterar las reacciones químicas excitando los electrones de forma que la ruta sea diferente y produzca lo que yo quiero? O incluso en la medicina. Podríamos preguntar cómo ocurre a nivel microscópico el daño en los sistemas biológicos, ¿no? Podemos entrenar, entre comillas, los rayos X para minimizarlo en la obtención de imágenes con resolución atómica. O podemos maximizar su selectividad en las terapias radiactivas. Son preguntas que están abiertas y que ahora quizás tengan una respuesta científica, porque lo que está convergiendo es la astrofísica con la nanotecnología. Ya llegamos a la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Hasta ahora nosotros podíamos estudiar lo que había, ¿no? Lo que había. La materia, la vida. Ahora, sin embargo, podemos crear materia nueva, entre comillas. Materia que nunca ha existido en la naturaleza, forzando a los átomos a ocupar posiciones y estructuras que naturalmente no lo harían. Podemos también hacer terapia génica, pero de eso yo no voy a hablar, con las consecuencias éticas y de todo tipo, ¿no? El computador también nos puede abrir el camino a la inteligencia artificial. Pero hablemos de la nanotecnología. ¿Y qué es la nanotecnología? La nanotecnología es la tecnología en la escala del nanómetro. Al nanómetro podemos llegar de dos formas. El nanómetro es la milésima parte de la millonésima parte del metro. Esa es la nanoescala. Y esa es la nanotecnología. Cosas que ocurren ahí, incidentalmente. El ADN, la anchura es en nanómetros.
Ahí podemos llegar desde abajo o desde arriba, partiendo desde los, como se dice ahora, bottom-up, esto utilizan ahora los economistas, y top-down, ¿no? En definitiva, lo importante de la nanotecnología es que es distinto a la física atómica y es distinto a lo macro, a la materia condensada. Aparecen propiedades nuevas. ¿Cuál es la promesa? Bueno, la promesa es más por menos, lo cual no estaría mal para la ecología, si controlamos esto, porque si se fijan ustedes, nuestra tecnología está basada en destruir. ¿Cómo hacemos nosotros casas? Destruyendo muchas cosas para tener los componentes para hacer la casa. Si pudiésemos empezar desde átomos individuales, podemos, pero nos llevaría más que la edad del universo poner la primera puerta, pero en el futuro, quién sabe. La promesa es más por menos. Y esto, una reflexión cultural. Fíjese que en el pasado, lo que realmente era importante era lo grande, ¿no? Lo grande producía respeto, temor, reverencia, asombro, ¿no? Ahí tiene las maravillas de la humanidad, eran grandes cosas. Antes había 7, ahora las han cambiado. En mi época, en la escuela de Isaba, nos decía el maestro que la octava era el Escorial, por razones obvias, pero yo cuando fui a Cambridge y les expliqué que había 8 maravillas en el mundo, ellos solo sabían 7, pero esas son cosas que hemos ido viviendo. También lo eficiente era lo grande, los grandes puentes, los grandes barcos. Lo pequeño solo tenía sitio en curiosidades, como por ejemplo la miniaturización de códices, qué bonito, ¿no? A lo más, en algunas pequeñas maquinarias, como el reloj de bolsillo. Esta es la tecnología más sofisticada que utilizaron nuestros abuelos. El tamaño, aquí se me permite la broma, sí que importaba. Lo pequeño solo entra en el reino de lo útil con la microelectrónica, como hemos dicho antes. Pero ahora, para ir a nueva etapa, a una velocidad, tenemos que dar un salto. Uno de los caminos, quién sabe si el camino, quién sabe si fracasamos en ciencia, nunca se sabe, por eso hay que coger riesgos, es la nanotecnología. Saldrán cosas inesperadas, igual no lo que buscamos para la electrónica. El ADN y las proteínas tienen dimensiones de nanómetros. Los biólogos moleculares, que tan reduccionistas y que creen que la solución... Ellos dicen, yo oigo un médico y los médicos siempre creen que los biólogos moleculares son unos arrogantes, por esa actitud reduccionista. Pero los biólogos moleculares creen que los físicos son los arrogantes. Pero nosotros miramos con más respeto al médico que al biólogo molecular. Al biólogo molecular le llamamos nanotecnólogo. A él no le gusta porque todavía no tiene el mismo prestigio. Pero ¿qué es la hemoglobina más que una máquina molecular? Lo dijo Max Perutsch, su descubridor. 25 años tardó en un cálculo que ahora se hace en 10 minutos. Por un chaval. Lo cual no le quita ningún mérito, sino le engrandece todavía. Pero esto en la medicina, ¿qué pasa si nosotros controlamos la materia a escala nanométrica? Pues imagínense ustedes, imagínense un ejército de robots. No hay nada en las leyes de la física que impida que en vez de ir al cirujano, nos traguemos el cirujano. Y tengamos una máquina viajando por el torrente sanguíneo que mida la presión sanguínea, que mida el colesterol, el azúcar en la sangre, los niveles hormonales, incipientes bloqueos arteriales, la actividad del sistema inmune, que transmita esa información a un microordenador debajo de la piel, que ordene las cosas y detecte síntomas de una posible enfermedad. Y podemos enviar luego nanomáquinas para que recorran las arterias y las mantengas limpias de acumulación de placas peligrosas o ayudar al sistema inmunológico. Esto lo vieron ustedes en la película El viaje fantástico. Ahí lo tienen. Nada en las leyes de la física que impida esto. Yo siempre pongo vídeos para aprovechar para ver. Inyecte. ¿Cómo va eso, doctor? Trato de aliviar la presión de unos pocos vasos claros. Bueno, pues ahora vamos otra vez a la nanotecnología. La nanociencia y la nanotecnología no son avances específicos que surjan de una ciencia determinada, como puede ser la química, la física, sino es una forma de preguntar a la naturaleza a una escala determinada. Por lo tanto, es intrínsecamente interdisciplinar. Converge la física, la química, la biología, la medicina.
Y efectivamente, grandes biólogos y médicos ven con claridad que el futuro va a ser de la interdisciplinaridad. Yo suelo añadir siempre que la interdisciplinaridad es fantástica, pero tiene que fundarse en la excelencia en la propia disciplina. Y no puede ser el refugio de los que no han hecho nada en cada una de las disciplinas. Oiga, yo soy transdisciplinar. No. Primero tiene que ser disciplinar, ¿no? Entonces, eso lo dice también un gran médico norteamericano, premio Nobel de Medicina, que el futuro de la investigación médica no la van a hacer solo los médicos. La van a hacer como se ha hecho los físicos, los químicos, los matemáticos, etcétera, en un desarrollo armónico. Ahora hay un programa especial que nosotros estamos envueltos en nuestra pequeña y humilde dimensión en el Donostia International Physics Center, en la Universidad del País Vasco, porque decir Donostia International Physics Center es decir Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Una convergencia interdisciplinaria en que convergen la biotecnología, la nano, las ciencias cognitivas y la información. Hoy podemos, por ejemplo, y se está haciendo ya, aspirar a implantar máquinas que sustituyan una conexión o una sinapsis, una conexión. Podemos también máquinas que mejoren la conexión del retinal. La idea de este proyecto es imitar a la naturaleza. Esperemos que para mejorarla, porque el riesgo de imitarle es empeorarla. Y esto, sin embargo, es bastante delicado, porque si esto va muy lejos, esto va a difuminar la distinción entre natural y artificial que está en el fundamento de todos nuestros códigos éticos. O sea que aquí tenemos para discutir tiempo. Yo, sin embargo, quiero centrarme en explicarles que lo pequeño es diferente. Lo pequeño es diferente. Es decir, lo pequeño no es escalable de lo grande ni reducible, escalable de lo pequeño, de lo muy pequeño ni reducible de lo grande. No podemos entender la nanotecnología simplemente entendiendo los átomos. O no podemos entender las estructuras nano de oro, por ejemplo, entendiendo un átomo. El oro, por ejemplo, es amarillo, porque es noble. Sin embargo, en tamaño nanométrico tiene distintos colores. Según el tamaño de las partículas de oro, interacciona de forma diferente a la radiación y tiene propiedades muy diferentes. Deja de ser noble. Alguno, con inclinaciones ideológicas, pensarán, menos mal, porque efectivamente lo grande del mundo, normalmente lo más hermoso, viene de las imperfecciones. Por ejemplo, el agua pura. Cuando oímos hablar a algunos, el agua pura lo que produce, saben ustedes, es cretinismo, porque lo que hace falta es impurezas de yodo. O sea, las impurezas es de lo más bonito, y si se hace una conexión ideológica, menos mal que el tamaño importa y que las propiedades dependen y cambian y deja de ser noble. Fíjense, las vidrieras lo sabían muy bien sin entenderlo los artesanos medievales. La belleza de estas vidrieras se basa en la interacción con la radiación de partículas nanométricas de unos 50, 20, 30 nanómetros, porque las excitaciones colectivas de los electrones en estas partículas son diferentes según el tamaño. Estas excitaciones colectivas, para que tengan un nombre técnico, se llaman plasmones, son diferentes según el tamaño. Y estas son partículas nanométricas de óxidos metálicos y de metales. Esta es una frase que le he copiado, una transparencia que le copié el día pasado a uno. La ventaja del pendrive es que uno puede ir a robar ideas. Luego, a la tercera charla, uno cree que la ha hecho él. Bueno, yo todavía me acuerdo que se lo he cogido a Stockman, un norteamericano, ¿no? Pero esto lo sabían hace tiempo. Fíjense, la copa de Licurgo, ¿no? Esta es una copa que simboliza el rey de Tracia, Licurgo, yendo al infierno, ¿no? Si se ilumina desde fuera, verde. Si se ilumina desde dentro, rojo. ¿Por qué? Porque las partículas de oro, las nanopartículas de 70 nanómetros, absorben la radiación resonantemente en 520 nanómetros. La longitud de onda de la luz está entre 300 y 700 nanómetros, para que se hagan idea, del rojo al azul. Entonces, si se ilumina de un lado, como refleja, se ve verde; si se ilumina del otro, se ve rojo, debido a la nanotecnología. Nosotros hemos trabajado mucho en las propiedades de respuesta a la radiación de estas nanopartículas. ¿Quién me iba a decir a mí que estas nanopartículas se podían sintetizar y controlar de forma que una capa de oro y dentro sílice, según el tamaño, presentase una absorción muy importante, por ejemplo, en el infrarrojo?
lo cual la luz puede atravesar los tejidos en el infrarrojo y estos electrones, plasmones excitables según el tamaño de la partícula ocurren cuando están en el infrarrojo. Quiere decir que nosotros ahora podemos, en principio, poner una nanopartícula en un tumor de mama, iluminarlo con radiación infrarroja que cruza el tejido, excitar los electrones de esa nanopartícula que funde literalmente a escala prácticamente de átomos el tumor. Esto no está en el mercado, por supuesto, se está investigando, pero ya tiene el permiso de no sé quién, de la sociedad del National Health Service de los Estados Unidos, y lo está haciendo alguien que ha colaborado con nosotros, Peter Norlander, Nano Mijalas, en la Universidad de Rice. Claro, aquí hay que tener cuidado, porque aquí, una vez más, en otro sentido, el tamaño también importa. Terapias que pueden funcionar con ratones no tienen por qué ser, me dicen, válidas cuando se traslada a otras dimensiones, etcétera. Ahora, nosotros podemos decir, tenemos estos instrumentos maravillosos, nos vamos a comer el mundo y empezar a anunciar que podemos hacer esto, intentar vender esta ciencia con las posibles futuras aplicaciones que van a ser desbordantes, innumerables. Esto sería un error y sería no entender bien cómo funciona la ciencia, porque sería propio de una sociedad que está culturalmente no desarrollada. El futuro, y aquí entro en la parte final, la cultura del siglo XXI va a ser una cultura científico-técnica, y los países que no desarrollen esta cultura están condenados al desarrollo. Pero una parte de esta cultura muy importante es aprender de la historia, y cuando nos preguntemos sobre el futuro, no vender de forma exagerada y demagógica que vamos a solucionar el mundo. Ahora, cada descubrimiento que se hace va a solucionar el cáncer. Claro, como el cáncer es tan complejo, seguramente algo que ver tiene. Eso hay que tener mucho peligro. Yo lo he sufrido y lo cuento aquí. Nosotros hicimos una cosa bonita con los colaboradores, fundamentalmente ellos, yo era coautor, y se publicó en la revista Nature. La verdad es que hemos tenido suerte, hemos tenido hasta portadas, etcétera, no en esta. Y entonces alguien era relacionado con los plasmones. Pero eran otros plasmones, no los que he enseñado. Pero como estos plasmones están en la terapia del cáncer, los otros, no los nuestros, pues alguien, en nuestra nota de prensa, vio plasmones y fue a la web y leyó Plasmones Cáncer, titular de portada del periódico de Asturias, al sello Premio de Asturias, hacen un seguimiento y ponen: Echenique encuentra en las ondas electromagnéticas la curación total del cáncer. Eso es un problema, porque te llama la gente. O sea, hay que tener mucho cuidado con no vender cosas. La ciencia da conocimiento, pero de ahí a soluciones médicas están muchos instrumentos, están ustedes, están todos los hospitales, etcétera. Y por eso es más importante que decir cómo va a ser el futuro. No somos los sabios para anticipar el futuro. Las aplicaciones del conocimiento no se pueden prever. Y para relajar un poco les voy a contar errores que han cometido luminarias a lo largo de la historia. Fíjese. Máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Otro. Ya se conocen todas las leyes importantes de la física. El gran físico Michelson, 6 años antes de la teoría cuántica de Planck y de la relatividad de Einstein. Los aviones son juguetes interesantes, sin valor militar. El almirante Lehigh a Truman: la bomba atómica nunca estallará, y hablo como experto en explosivos. Mucho cuidado con los expertos, hay que hacerles caso, pero relativamente, porque si le oyen a los obispos, nada está libre de pecado; si les oyen a los militares, nada está seguro, y si les oyen a los políticos, no tienen nunca suficiente dinero. Otro que decía, fíjese, Thomas Watson: pienso que existe un mercado mundial para tal vez 5 ordenadores, 600 millones de ordenadores. O más recientemente, que no veo razón alguna por la que alguien pueda desear un ordenador en su casa. O Bill Gates, que debería haber aprendido: 640K siempre son suficientes. Y por eso hay que tener presente que la mayor parte de las aplicaciones importantes no surgieron de investigación dirigida a encontrarlas. Esto indica qué difícil es prever el futuro. El futuro ya no es lo que era. Entonces, las grandes investigaciones que han cambiado el mundo han surgido de la curiosidad de los investigadores, y hay que dejar libertad. Sobre esto volveré al final. Y por eso, en nanotecnología, el gran reto de lo pequeño no está en buscar obsesivamente las aplicaciones, sino en avanzar el conocimiento. Y el gran desafío que no se ha logrado
es el crecer una nanoestructura, es decir, precisión atómica, para una función dada, por ejemplo, funcionalizar o transmitir una droga a un tumor, y con una posición dada, en el sitio que nosotros. Esto no se logra. Este es el gran desafío. Crecer nanoestructuras en una posición dada para una función dada. Y lo que hay que hacer es seguir avanzando en el conocimiento. Y la industria también. Y la pregunta ahora es, si esto es tan claro, si la industria ve los inmensos beneficios del conocimiento, ¿por qué, excepto la industria farmacéutica, que sí lo hace, la mayor parte de las industrias no han apoyado hasta ahora la investigación básica? Es porque hay un conflicto entre el inmenso dinero que puede producir y el tiempo necesario para obtenerlo. Fíjese, la ley de Ampère es de 1822, o la ley de Faraday, la relación entre los campos eléctricos dependientes del tiempo y magnéticos. De ahí hasta las turbinas del Niágara pasan produciendo electricidad, el primer motor es este, y después las turbinas del Niágara, 70 años, 79 años. No puede, un director general no puede explicar al Consejo de Administración que dentro de 79 años obtendrán beneficios. Las ecuaciones de Maxwell, que sintetizan la electricidad y el magnetismo, hasta que los barcos ya sin hilos telegrafían, pues pasan 60 años. La propia energía nuclear, los reactores nucleares están, si tomamos la fecha de inicio del 73, pues pasan prácticamente 35 años. Esto ahora ha cambiado radicalmente, porque ahora la ciencia y la tecnología están al lado. Del descubrimiento de la resistencia gigante a que se cambiasen las técnicas de lectura de todos los discos, pasan menos de 10 años. Esto se está cortando. Lo que quiero decir es que es importantísimo que la industria colabore con la investigación básica. La medicina, la industria biomédica no tiene por qué ser la única. En otros sectores también. Pero debe hacerlo respetando la misión. Cuando se habla de colaboración universidad-empresa, muchas veces lo que se está diciendo es que la universidad se transforme en un taller barato para las empresas. Contra la misión de ingeniería. No es eso. Cada una respetando su misión. Insisto que la industria biomédica es un ejemplo, pero otros campos se puede hacer. La universidad no puede convertirse en un taller barato para las empresas. Debe colaborar entusiastamente. Y son los gobiernos los que tienen que pensar en la industria del futuro. Las industrias ya pensarán en la industria del presente por su propia supervivencia. Y por eso los países avanzados científicamente lo ven muy bien. Los norteamericanos lo ven muy bien. Hace unos años, los CEO, los Chief Executive Officers de las grandes compañías norteamericanas, transmitieron una carta al Congreso, una carta muy bonita, en que les pedían no lo que piden muchos por aquí, o por el sur de aquí, que es, oiga, que no sean ustedes Torre de Marfil, hagan ustedes cosas útiles, investiguen para nosotros, formen a la gente para que mañana ya pueda estar al pie del trabajo. No, estos les decían lo siguiente, y esto está firmada por los presidentes de IBM, Motorola, General Electric, etcétera. Una carta preciosa que encierra la grandeza de un sistema de investigación, luego tienen ellos muchos defectos. Nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo y sus programas de investigación juegan un papel crítico y central en el avance de nuestro conocimiento. Sin el apoyo federal adecuado, el nivel de la investigación universitaria se deterioraría. Piensen que son los presidentes de las empresas, no los rectores. La industria americana dejaría de tener acceso a tecnologías básicas y a científicos e ingenieros que también han servido a los intereses de América. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos, aquí se diría exigimos, que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. Este es el camino, porque la investigación básica tiene una importancia esencial, y no solo es, siendo muy importante todo lo que acabo de decir, a lo que lleva. Lo más importante de la investigación básica es que contribuya a la formación de personal, que es la clave. Luego volveré a ello al hablar de Osakidecha. Ya estoy acercándome al final, no se aterren, que no soy yo como el presidente. Entonces, formación de personal, que es la única condición para luego emprender acciones de I+D. Mentes preparadas, no conocimiento, porque ¿qué más da que aprendamos 5 o 10 si hay que saber 500 billones? Es también un vivero de ideas. Se habla de innovación, ¿quién va a hacer la innovación si no es la empresa? Pero además, mediante la creación de un clima de excelencia, de un requisito de excelencia en el tratamiento de los problemas,
que afecta como por ósmosis al resto de las actividades. Y eso solo bastaría para justificar el apoyo público a la investigación básica. Y aquí lo importante, y entronco con Osakidetza, son las personas. Porque el dominio de la técnica no es suficiente sin liderazgo humano. En el límite de la ciencia, entre lo conocido y desconocido en la frontera, todos somos igual de ignorantes, todos somos igualmente. Las personas, esto se dice siempre, pero muchas veces dudamos de que se crean vistas las acciones que se toman. Las personas y sus relaciones son las claves del éxito. Una idea siempre surge en la mente de una persona. Las instituciones le dan relevancia, etc. Y la capacidad creativa de las personas, todos, de los médicos que curan, de todos, no se desarrollará si no hay un clima de libertad y de confianza que les anime a tomar riesgos razonables. Porque el gran riesgo en innovación es no tomar riesgos. Personas trabajando para y con las personas. Mi experiencia es que las personas son mucho más de lo que hacen. Que a veces es que cuando se dice es que esta persona no produce, en cuanto se le pone en un ambiente con liderazgo, con ideas, con visión, sí produce. Un gran grupo de investigación es donde una persona normal hace un gran trabajo. Y un mal grupo de investigación es donde una persona brillante hace, no sé si he dicho bien, un gran grupo de investigación es donde una persona normal hace un gran trabajo. Y un mal grupo es donde una persona brillante hace un mal trabajo, por las condiciones, ¿no? Y un buen hospital también tiene que ser un buen centro de investigación médica, cuidando a las personas, de la misma forma que una buena universidad debe ser un buen centro de investigación académica. Alguien hace años debió decir aquí que cada vez que veía un médico en la biblioteca se preocupaba. Bueno, a mí me preocupaba que ese tío tuviese oportunidad de preocuparse. No hay solo uno entre los grandes centros asistenciales del mundo que no sea un gran centro de investigación. No puede ser que el Espíritu Santo nos haya iluminado a nosotros y haya cegado al resto. No puede ser. Porque el ejercicio intelectual de la búsqueda y constatación de hipótesis afina nuestra mente y nos acostumbra a ver más de lo que el enfermo te cuenta, más de lo que el libro dice. Yo creo que, y este es el mensaje, aprendiendo a investigar, aprendemos a curar. Y buscando la excelencia en el trato con las personas, en curar, aprendemos a investigar. No hay que hacer grandes méritos, cada uno en su pequeña cosa, ¿no? Y yo creo que en el caso concreto de ustedes es muy bonito que avancen en aspectos que tengan impacto positivo, directo en la calidad de las personas. No se preocupen de la física cuántica. Nosotros ya estamos en la física cuántica, ¿no? Se ha dicho con acierto, a mí me gusta que la investigación clínica es la cara más humana de la investigación biomédica, porque se realiza con personas que tienen nombre y apellido, con gente que debe tener un papel creciente en la búsqueda de soluciones. Y yo creo que cuidar a las personas, el sistema tiene que cuidarles, tiene que valorarles y tiene que protegerles. Y esa es la misión y la dignidad del sistema y de los administradores. Muy diferente de otras actitudes que todavía persisten y que deberían pertenecer al pasado, donde se manipulan pruebas aparentemente objetivas para obtener resultados prefijados e incluso con desfachatez anunciados de antemano. No seguiré más en este punto y aprovecho para explicarles Osakidetza qué quiere decir. Yo participo y por eso, si se hace así, se mantendrá el nivel ético y el nivel de aspiración y avanzaremos en el desarrollo de una idea bonita como es Osakidetza. El nombre se eligió ¿por qué es Osakidetza y no es Osasun Bidea o lo que sea, o Osabide o lo que sea? Osa es Osoa, Osatu, porque quiere recoger acertadamente el concepto integral de la salud. 3 personas diseñaron este nombre. Una ha muerto, Josu Oregui, otra es catedrático de Deusto de Sociología, Paco Garmendia, entre ellas dos, y en aquel momento estaba Ángel Larrañaga. Osoa, Osatu, el concepto integral de la salud. Quiere expresa y quiere recoger la idea de sujetos que comparten responsabilidad y solidaridad, siendo sujetos tanto los sanos como los enfermos, los que cuidan de ellos y los que investigan para sanar mejor. Esa idea está. Y y quiere indicar proceso en marcha, apelando a que la institución debe estar abierta a su perfeccionamiento técnico y ético, superando las tentaciones de estancamiento por burocratismo, desidia o incompetencia.
Dicho esto, paso a explicar la parte final, una característica esencial de la ciencia. 2, y con esto concluyo, porque les veo muy interesados, veo que todavía empiezo a ver a algunos fantaseando, pero en general están ustedes muy atentos. Es un momento peligrosísimo para un orador cuando su entusiasmo por el tema, su deseo de seguir, va en proporción inversa del deseo de la audiencia porque siga, ¿no? Y entonces, pero no quiero terminar sin volver al comienzo. Progreso, que he citado a Muriza. La ciencia es progreso, es una obra colectiva, somos eslabones en la cadena. Por eso es tan importante todo lo que hace cada uno de ustedes, porque va a servir para otros, y ahí quedará. No piensen, esto es una tontería. No, eslabones en la cadena. Nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores. Newton. Si he visto más lejos, en realidad lo dijo un teólogo 200 años antes, pero lo utilizó en una carta a Leibniz a Hoyle, me parece, para machacarlo, porque es un ejemplo de excelencia. Si leen la historia de Newton, verán que no siempre va la excelencia ética acompañada de la excelencia intelectual. No habrá un talento de la humanidad superior a esta persona, y sin embargo probablemente en el otro campo, pues sí, habrá millones de... Volviendo al tema. Esto lo expresa muy bien el diario de André Gide, de esta idea de progreso. Qué bonita frase. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que le precedieron. Y eso es importante para ustedes que están creando escuelas, han aprendido con uno, están entrenando a otro. Esta es una misión que debe hacerse con cuidado y ser conscientes de su importancia, ser conscientes, no pensar que no son nadie. Somos eslabones de la cadena, porque no todos podemos ser Einstein, cada uno hacemos nuestra pequeña cosa y es bonita. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a los que la precedieron y se retiraron. Cernuda dice: lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre es patrimonio, a través de los siglos, es patrimonio del hombre y herencia para las generaciones futuras. Pero la ciencia es algo más. La ciencia se apoya en las espaldas anteriores, pero en el sufrimiento de mucha gente. Y cuando expliquemos mecánica, yo insisto a mis alumnos, deben ser conscientes de Galileo ciego, dictando sus ideas a una sobrina, o de Kepler, que muere como un perro, intentando encontrar financiación para publicar sus trabajos en los caminos de su país, o de tantos y tantos, algunos hoy en los Estados Unidos, que están sufriendo frente a la intolerancia por defender la racionalidad. Y como dice Holton, no solo nos apoyamos en las espaldas de los gigantes, sino en las tumbas de miles. Y por eso los científicos tenemos una obligación, y los médicos son científicos, claramente, y todos somos humanistas. Eso de científicos y humanistas, no. Los científicos somos humanistas, los médicos son humanistas y los de letras son humanistas. Ahora bien, para que esto progrese hay que respetar siempre los ámbitos de la libertad, ¿no? Y una de las mayores dificultades con las que se tiene que enfrentar el proceso creativo, que es la investigación, la ciencia por encima de todo es creatividad. Por eso no puede enseñarse como método o recetas. Solo se aprende a hacer ciencia haciéndolo con los que lo hacen bien. Como estoy seguro que solo se aprende a ser un buen médico junto a otros que lo hacen bien, y que eslabones de la cadena. Uno de los enemigos de esto es la excesiva burocratización. Las regulaciones burocráticas conviven difícilmente con el comportamiento creativo y muchas veces esto aniquila el progreso. En el momento actual, en la Comunidad Europea, por ejemplo, existe una tendencia tremenda a dirigir la investigación. Fíjense las predicciones, a dónde han ido, haciéndolo servir, se dice, a objetivos estratégicos, a las necesidades del mercado. Como ya están cansados, lo contaré con una anécdota y con esto concluyo. Hace unos años estaba en una reunión en Londres y el presidente de una gran compañía inglesa me contó que, teniendo una entrada para ir a oír la Sinfonía Inacabada de Schubert, al no poder ir se lo dio al director de personal. Al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó: ¿qué tal el concierto? Y este le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó perplejo al director de personal, al presidente de la empresa, que acudió raudo y veloz a su despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la asistencia a la Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Se debiera reducir su número y su trabajo debiera ser distribuido entre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. La plantilla de esta sección debiera reducirse drásticamente. Si realmente se requiere mayor volumen de sonido, esto se puede lograr mediante un amplificador de inacabado. En tocar las semicorcheas se empleó mucho esfuerzo.
Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si se hiciera así, sería posible emplear personal de baja formación. Lo baja un poco, baja. No sirve para nada la repetición con las trompas de pasajes que ya han sido tratadas por la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Finalmente, señalar, obviamente, que si Schubert hubiese tenido en cuenta todos estos consejos, hubiese tenido tiempo para acabar la sinfonía. Ahora acabo y luego me pueden aplaudir. Acabo en un minuto. La legítima preocupación de los poderes públicos por fijar objetivos a la ciencia tiene que ser compatible con dejar libertad. Este análisis es maravilloso desde el punto de vista técnico, pero los parámetros son los equivocados. Se llama metábasis y lleva a catástrofes. Más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear un caldo de cultivo donde ésta se pueda desarrollar. Y nosotros, como país vasco, bueno, aquí he puesto solo la Comunidad Autónoma Vasca, el que me conoce ya sabe la distinción. No solo tenemos que pensar en grande lo pequeño, que es la nano, pero tenemos que también lo pequeño debe pensar en grande, con ambición, buscar linajes, participar en estos linajes de la comunidad científica. Y debemos hoy entrar en esta globalización. Hoy el mercado es internacional, debemos atraer gente de fuera y para eso necesitamos un cambio de salarios y de condiciones. Pero además, por lo que he dicho antes, de tratar bien a las personas, no solamente atraer, sino retener y cuidar. Y acabo justo a las 11 diciéndoles que mi mensaje fundamental es que más importante, siéndolo esto mucho, que fijarnos en cuán útil, en qué beneficios, en los conocimientos útiles que estamos adquiriendo, que hemos adquirido en el siglo XX y que han permitido cambiar la salud y un montón de cosas, más importante todavía para una sociedad y para su futuro, para ser dueño de su destino, es que seamos conscientes de lo útil de conocer. Y este es mi mensaje. Eskerrik asko, baina bihotzez, Pedro Miguel. Oso interesgarria izan da, hitzaldi hau. Bueno, digo que agradezco de todo corazón esta excelente intervención y como supongo que habrá suscitado más de una pregunta, este es el momento para realizarla. Mutu utzi gaituzu. Café, yo creo que quiero café. En verso, házmela en verso. Galdera bat dut zuretzat lagun, zuk erantzun batean. Gehiago nola ikasliteke, adimen bete-betean. 14.000 milioi urtetan, pasaz liburu artean. Edota zure hitzak entzunaz, ato segundu batean. Hori erantzuteko versos erantzun beharra, ni nola gauza ez naizen, errespeto oso humilki pasa egingo naiz. Egon zitezken galdera denak, erantzun dituzu trebe, ta argi utzi teknologita, geroaren mende gaude, baina hala ere urratsez urrats, ta inoiz ahaztu gabe,
noizbait txikiak izan zirela, gauza handienak ere. Hori, ados nago.